Buenas tardes, mis queridos hermanos. Y a los que no son hermanos, que están viendo este canal, quédese, creo que le va a interesar mucho el programa de hoy. Hoy día vamos a tocar un tema, una continuidad respecto a lo que vimos la semana pasada, que fue el diluvio, ¿ya? Hoy día vamos a ver sobre la creación, pero la creación del universo vamos a entrar en algunos temas bien importantes que es importante tener en cuenta, ¿ya? Antes de ninguna cosa vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias por este día, por la oportunidad de estar con nuestros hermanos. Te pido, Señor, que todo lo que salga hoy día en este programa sea conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a sumergirnos en la palabra hoy día, como lo hacemos normalmente. Mire, una persona me hacía la siguiente pregunta hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Si era importante hablar de ciencia cuando nosotros somos pastores y tenemos que hablar sobre la palabra, ¿ya? Y mi respuesta fue esta. El gran problema que tenemos hoy día es que nuestra juventud, nuestros niños y la juventud que se ha ido haciendo adulta, son personas que cada vez creen menos en la Biblia porque creen que la Biblia es un libro de cuentos. Creen que la Biblia es solamente un libro de historia, y un libro de historia que ellos lo comparan con todo lo que enseña el mundo sobre ciencia y sobre prehistoria. Y la verdad que cuando los padres no tienen respuestas, y cuando nosotros como cristianos no tenemos respuestas, entonces las respuestas las obtienen de otros lugares, y malas respuestas, ¿ya? Yo he dicho siempre, hace muchos años atrás, tengo el siguiente principio: la Biblia no es un libro de ciencia, pero tiene mucha ciencia en su interior. La semana pasada vimos la creación y el diluvio. Se vieron imágenes. Si usted no vio el programa, le recomiendo, véalo, el programa de la semana pasada, ¿ya? Donde tocamos temas bastante importantes e interesantes. La creación desde el punto de vista bíblico, de los animales, el mundo prediluviano, ¿ya? Con evidencias clarísimas que nos llevan a decir, ¿sabe qué? Todo lo que el mundo tiene, todo lo que los libros de historia o de prehistoria dicen, están completamente errados. ¿Y por qué están errados? Porque no les calza. No calzan los años, no calzan los miles de años de la creación del hombre, no calza la creación del hombre, no calza nada. En cambio, la evidencia bíblica sí calza, ¿ya? Hoy día vamos a tocar algunos temas. Vamos a partir primero, ¿ya?, mostrando algunas imágenes. Vamos con la primera imagen, por favor. ¿Me avisa si está lista la primera imagen? Ahí está. Mire, fíjese, el universo, esa imagen que usted tiene ahí a la vista, es un diagrama de lo que los científicos dicen cómo fue la creación del universo. Un poco para que entendamos, cuando usted ve hacia la parte ancha, es tiempo actual, y hacia la parte angosta fue el principio. Según la ciencia, ellos han logrado determinar de alguna manera, ¿ya?, más por filosofía que por ciencia, pero también con alguna cuota de ciencia, que en un principio no había nada. Nada, absolutamente nada. Y claramente nosotros creemos que antes de la existencia del universo no había nada, ¿ya? De hecho, dice la Biblia en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, aquí hay un tema: Dios creó los cielos y después la tierra. O sea, cuando hablamos de creó los cielos, creó la expansión. Los cielos es la expansión. Cuando la Biblia habla de los cielos, es la expansión de todo lo que nosotros vemos, todo el ornamento que nosotros vemos, las estrellas, todo lo que nosotros vemos, ese ornamento lo creó Dios en un principio. Y hoy día la ciencia ha tenido que doblegarse hacia lo que la Biblia ha dicho durante miles de años. ¿Por qué digo doblegarse? Porque hace muchos años atrás, siglos atrás, se pensaba que la Tierra que el mundo era geocéntrico, que todo giraba alrededor de la Tierra. Aparte de eso, que el mundo era estacionario, que siempre había estado y iba a permanecer por la eternidad. Que el mundo permanecía. Y la verdad que con todo lo que se ha ido viendo es que hay una expansión, que está en expansión, que es como dice la Biblia. Y aparte de eso, que las cosas fueron creadas, y tal como dice la Biblia, fueron creadas desde el inicio de la nada.
Así partió todo lo que, lo que usted pueda ver. Donde usted observe es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, con el avance de la ciencia se ha ido demostrando que la Biblia tiene una base de ciencia muy avanzada en muchas áreas, ¿ya? Vamos a tocar algunas de ellas como para ir viendo qué es lo que representa esto, ¿ya? La ciencia de lo que Dios pone en la Biblia. Y acuérdense, la Biblia no es un libro de ciencia, es un libro sobre la forma en que Dios creó al hombre y las instrucciones para que el hombre alcance la salvación por medio de un sacrificio que fue llevado por nuestro Señor Jesucristo. Pero no puede la Biblia estar en contra de algo que es evidente, porque las cosas de Dios, dice la palabra, son evidentes en las cosas creadas. Por lo tanto, si usted observa las cosas creadas, va a observar la mano de Dios. Cuando alguien ve en la noche, por ejemplo, todas las estrellas y está oscuro, uno no puede nada más que maravillarse de lo que nosotros estamos viendo. Ahora, cuando usted estudia eso, lo que son, se maravilla mucho más aún. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia todo esto, se da cuenta de la inmensidad de lo que Dios creó. Y todo lo que usted mira, todo lo que usted observa, en algún momento, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a la ciencia, no existía. Todas las cosas llegaron a ser porque algo produjo. Y el que lo produjo, de acuerdo a nosotros, de acuerdo a los cristianos, es la palabra de Dios. Dijo Dios, sea, y fue hecho. Vamos a la siguiente lámina. Mire, si algo, cuando ya empezó la era moderna a estudiar ya la ciencia microscópica y más allá, ¿ya? Esta ciencia empezó a traer varias informaciones, ¿ya? Primero, desde el punto de vista de la creación del universo, se sabe que existen cuatro fuerzas fundamentales. Cuatro fuerzas fundamentales. La primera es la fuerza nuclear fuerte. ¿Cuál es la fuerza nuclear fuerte? Es la que mantiene cohesionado los átomos, las partículas pequeñas. La fuerza nuclear débil, que es la fuerza que actúa sobre los elementos que rodean esta materia. Luego viene la fuerza electromagnética, ¿ya? Que tiene que ver cómo los campos magnéticos que existen, en la Tierra existe el Sol, todo tiene campos magnéticos, tiene que la fuerza electromagnética tiene una reciprocidad con la fuerza eléctrica. O sea, tenemos electricidad, tenemos magnetismo, tenemos electricidad, ¿ya? Y de alguna manera, estas cuatro fuerzas están ajustadas al fino. ¿A qué me refiero? Que las cifras de ajustes son 0, y tantos decimales, y todos esos decimales, si usted mueve uno, todo esto no funciona. Estas fuerzas están alineadas al fino, como dice la ciencia, alineadas al fino. ¿Qué significa esto? Que cualquier parámetro en la fuerza de gravedad, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, cualquier parámetro que usted cambie, esto no existe. Todo está hecho a la perfección. Esto no es un fruto de una casualidad. No es que de pronto algo ocurrió y se produjo una expansión de la nada, y en esta expansión se generaron elementos de la nada, y estos elementos microscópicos, primeramente, como un caldo inicial de partículas microscópicas, o sea, ni siquiera microscópicas, que ni siquiera se pueden ver con microscopio, y todo esto se ordenó para formar los elementos. Y estos elementos fueron los que crearon todo lo que usted puede observar. O sea, creer en eso, ¿ya? A una persona que ha estudiado, creer en eso es como creer en un cuento de hadas. Eso no existe. Eso no es real. Eso no es real. Lo que es real es que algo produjo una expansión. Para nosotros ese algo es Dios. Algo produjo que toda esta energía que se creó se aglutinara y formara la materia en una forma cohesionada y formara los elementos. Creemos nosotros que eso es Dios. Creemos que Dios hizo que todos estos elementos se fueran uniendo, formando lo que son las constelaciones, lo que son los planetas, y dentro de eso, nuestro sistema solar.
Y eso que dice la palabra no tiene explicación de acuerdo a la ciencia. Porque estos cúmulos se fueron ordenando, pero fueron ordenándose al fino. La distancia de la Tierra al Sol está tan precisa que unos cuantos kilómetros más o kilómetros menos sería inhabitable. La Tierra tiene la distancia exacta para poder contener vida. Entonces, cuando nosotros ya vamos observando todo esto, decimos, ¿sabes qué? Esto no fue una obra aleatoria, esto hay un constructor detrás de todo esto. Un constructor. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina. A ver, no la puedo muy bien. A ver, tenemos, por ejemplo, partículas pequeñas, como átomos, ¿ya? Muy pequeñas. Los electrones, los neutrones, los protones, ¿ya? Más pequeñas aún los quarks, ¿ya? Y hay hoy día una teoría que habla de un bosón de Higgs. Bosón de Higgs es algo que no es definible, pero podemos decirlo es como nada, es como no tiene nada, ¿ya? Pero es un bosón. O sea que la Tierra está hecha de eso, ¿ya? O el universo está hecho de eso y todas las cosas que vemos está hecho de eso, ¿ya? La verdad que todo esto que usted está viendo ahí es que Dios formó desde lo más pequeño, o sea, desde la nada, ordenó todas las cosas para que se fueran uniendo hasta llegar a lo que son los átomos, y estos átomos dieran forma a la materia que usted observa. O sea, todo lo que usted observa y lo que no puede observar, cuando usted habla, hay partículas, estas partículas que están saliendo de carbono, dióxido de carbono, hay oxígeno. Usted no los puede ver, pero están ahí. Y cuando toma eso, esas partículas tienen átomos, y esos átomos están hechos y conformados de una manera tan ordenada, que permite que este universo esté en un equilibrio. Cualquier variable, esto no existiría. Entonces, vamos viendo ya sobre esto. Mire, cuando uno empieza a ver el orden de la creación, ya uno ve en las cosas físicas, ahora vamos a hablar sobre el orden, no de la creación de la Biblia, sino el orden de cómo fue creándose el universo. Uno dice, ¿sabe qué? Esto fue una secuencia ordenada, una secuencia donde todas las cosas fueron siendo conducidas. El gigantesco y eterno poder que debe tener el ser que creó esto, que nosotros lo conocemos, pero el mundo no lo conoce, es tan grande que nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos, porque el Dios que usted sirve está fuera de este universo, fuera de este universo. Él no necesita espacio, no necesita universo, no necesita nada para poder manifestarse. De hecho, todo esto, y por lo que nosotros podemos observar, todo esto fue creado solamente para nosotros, para el ser humano. Hacia donde nosotros miramos, lo más lejos que vemos, no vemos condiciones de vida, miles de millones de kilómetros, no hay condiciones de vida, y eso busca el hombre. ¿Hay condiciones de vida? No hay condiciones de vida. Podemos decir que estamos en un universo prácticamente vacío. Entonces, no sé si logra imaginarse, ¿ya?, lo que significa que todo este vasto universo vacío, de pronto algo ocurrió extraordinariamente preciso para que saliera esta creación, para que tuviéramos las condiciones en este planeta, para que existiera oxígeno, para que existieran plantas, para que existieran animales, que son para que nosotros podamos, porque todo esto fue hecho para que nosotros podamos dominar y sojuzgar sobre ellos para nuestro mantenimiento. Si se fija, todas las cosas están centradas en el hombre, No existiría, y vamos a ver algunas cosas más impresionantes todavía en las imágenes que vienen. La siguiente imagen, por favor. Mire, esta es una imagen que dejó desconcertados a los científicos. Ellos tenían una teoría. La teoría de los átomos, que los átomos eran partículas, las partículas eran como pequeñas bolas que tenían un comportamiento. Y este comportamiento que ellos veían tenían que tratar de determinar qué es lo que era. O sea, porque no se sabía si era una partícula. Una partícula es un globo aéreo o una onda, como cuando usted va al mar. Una serie de partículas que se ordenan en una onda, ¿ya? Entonces, en todo este escenario, ¿ya?, dijeron, vamos a hacer un ejercicio para ver de qué se trata. Entonces usted ve la lámina izquierda, donde aparece dos franjas y una serie de bolitas que están golpeando.
Y esa serie de bolitas que están golpeando dejan una marca en la parte de atrás. Eso es lo esperable. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Que cuando hicieron el experimento, se encontraron con lo que está al lado. Que estas bolitas golpeaban y se formaba lo que era un patrón de interferencia, funcionaba como una onda, no como partícula. Cuando fueron a observar, se dieron cuenta que cambió el experimento, o sea, cambió, no porque hicieran algo, sino que solamente por observar, cambiaron estas partículas, que ya eran una onda, a partículas, que eran como unas bolas. Entonces, la pregunta que se empezaron a hacer, ¿cómo es que la partícula, estamos hablando de una partícula que usted ni siquiera la puede ver, es como un fotón, un electrón, un protón, cómo esas partículas se comportan de acuerdo a la observación que usted tenga sobre ellos? Mire, da para pensar, por ejemplo, si usted mira, suponiendo Adán y Eva, o los dos primeros, ¿ya? Si cierran los ojos, ¿cuál es el comportamiento de una estrella? De la luz que sale de esa estrella, que nos llega a nosotros. ¿Cuál es el comportamiento cuando usted lo observa? Cambia el comportamiento y vamos a llegar al final, y usted se va a dar cuenta que es algo que es impresionante. No tiene explicación. No la tienen. Usted me dice, cualquier científico no tiene explicación de lo que vamos a ver al final de esta presentación. La siguiente imagen, por favor. Mire, acá es el mismo experimento, pero ahora ponen un espejo donde una partícula se refleja en dos partes diferentes. Y hacen exactamente lo mismo. Cuando no hay nadie observando, tenemos un patrón de interferencia. Pero acá lo importante es cuando en una de estas líneas, en una de estas dos líneas, lo observan, cambia la pantalla, las imágenes de las dos imágenes, como que estas partículas están interconectadas, como que las partículas saben, la partícula de la derecha, que fue observada, le transmite algo a la partícula de la izquierda, y la partícula de la izquierda se comporta de acuerdo a si es observado o no, aunque no lo esté observando directamente. Pero lo más impresionante es que si usted lo observa al final, la de la derecha cambia al final, pero cambia también la otra. Eso quiere decir que la onda, la otra partícula se comporta como onda en forma retroactiva. O sea que no existió el tiempo. Son fracciones de segundo, nanosegundos. Pero estos nanosegundos de diferencia hacen ver que la partícula que va por el lado izquierdo, ¿ya?, cambia su estado cuando la partícula del lado derecho, ya llegando al final, lo están observando. Eso quiere decir que la partícula del lado izquierdo, para poder cambiar en forma simultánea, tiene que haber cambiado antes. Entonces hay un efecto que no se logra explicar. O sea, si los científicos dijeran, ¿sabe? ¿Tenemos explicación para eso? Podríamos decir no, pero no tiene explicación. Podemos entender, entonces, que las cosas creadas, las cosas invisibles, pues no son visibles, estas partículas no las puede ver, son hechas para que funcionen de una manera dependiendo de quién lo observa. Eso quiere decir que depende del observador. O sea, las partículas, todas las partículas, todo el mundo, funcionan de una manera si no hay nadie, y de una manera completamente distinta cuando está alguien, cuando hay una inteligencia. Por eso dice en Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Hoy día, los científicos, aunque usted no lo crea, hay una gran cantidad de científicos, yo me atrevo a decir que más del 60% de los científicos son deístas. No estoy diciendo que son cristianos. Deístas significa que creen que hay un Dios, que hay una inteligencia que produjo todo esto. Ahora, ¿por qué creen eso? Que son personas racionales, no deberían creer en eso. Pero ¿cómo no van a creer? Si las cosas son evidentes. El universo se comporta de acuerdo a la observación, de acuerdo a si hay personas observando. Como vimos la semana pasada, el diluvio es algo que fue real, hay evidencia tangible, nadie puede discutir, alguien que conozca sobre el tema, nadie puede discutir que lo que dijo la Biblia es un relato real de las cosas observadas. Cuando miramos las partículas nos damos cuenta que al final, cuando usted llega a la parte final, todo el universo fue hecho de la nada. Todas las cosas están hechas de la nada. Usted puede ver cualquier cosa del universo, cualquier material, cualquier elemento, y ese elemento, cuando usted lo parte, lo termina de partir, se encuentra que no hay nada. Nada, absolutamente nada.
Entonces, por eso hay tanto científico que se ha ido convirtiendo en deístas. Digo deístas porque no son cristianos, pero sí creen que hay una inteligencia superior que ellos llaman, que nosotros llamamos Dios. Ellos también entienden que hay una inteligencia que tiene que haber sido Dios, que creó todo esto. La siguiente lámina, por favor. Mire, la lámina que viene, esto es una imagen, ¿ya? En que si, por ejemplo, hubiera un cuasar, y hay cuasares que la luz pasa alrededor de los cuasares, ¿ya? Y cuando la luz se divide y llega de dos partes desde ese cuasar, viaja de una forma, pero cuando nosotros lo observamos, de acuerdo a los experimentos que hay, debieran cambiar su forma, pero no al final, cambian desde el principio. La teoría científica que hoy día se está manejando, ¿ya? Es que el mundo se llama el experimento de la elección retardada. O sea, pasaron millones de años para que llegara esa luz acá. Y cuando llega, yo lo observo, esa luz cambia, pero no puede cambiar al final, sino que cambia desde el origen. Eso quiere decir que yo los seres humanos intervenimos sobre la luz que llega para que llegue de una forma distinta. Si no estuviéramos nosotros, seguiría pasando, por ejemplo, como una onda. Pero al momento de observarla se comporta como partícula. Y esa diferencia es solamente de acuerdo a que hay un observador. La siguiente imagen, por favor. Esta imagen que les voy a mostrar, ¿ya? Es la firma de Dios, ¿ya? La firma de Dios está puesta en nuestros genes. La semana pasada lo vimos. La firma de Dios está puesta en nuestros genes. En la forma de usted, cuando toma la genética tiene una serie de informaciones y están ordenadas cada cierta cantidad de líneas. La siguiente imagen, por favor. Está ordenada bajo cierta cantidad de líneas, ¿ya? Ahí lo está observando. Y hay 4 elementos, ¿ya? Y estos elementos, que son los puentes, ¿ya? Tienen una cantidad de conexiones, ¿ya? Y cada una de esas conexiones, si usted la lleva al alfabeto griego, tiene el nombre de Dios, Jehová, Yahweh, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ya vimos el universo que tiene la firma de Dios puesta en las cosas creadas. Las podemos ver, las podemos observar, vemos que la mano de Dios está sobre eso. Pero ahora vamos más allá todavía. Toda vida en este planeta, desde un microbio hasta el ser más perfecto que creó Dios, que somos nosotros los seres humanos, por la inteligencia que nosotros tenemos, todos compartimos información genética. Todos compartimos información genética. Es como que el que hizo esto hizo un diseño biológico, químico y matemático. Esas 3 cosas están puestas en lo que es el ADN. Hay una trama donde hay información, y esta información está contenida en cuatro, digamos, elementos o grupos de elementos. Y estos grupos de elementos, cuando usted los lleva al alfabeto griego, es el nombre de Jehová. Es lo que le estoy diciendo. El nombre de Yahweh, el nombre de Jehová está puesto en sus genes. En sus genes. Tenemos la firma de Dios. Dios no comparte su gloria. Por eso Dios fue dejando todo esto para que nosotros observáramos en las cosas creadas el poder de Dios, porque son creadas por Él. La siguiente imagen. Mire, el mundo habla hoy día de algo que se llama universo participativo. Esta es la teoría que tienen hoy día. Que el universo se comporta y está hecho para nosotros. Para nosotros. O sea, nosotros al observar el universo cambiamos las condiciones del universo para que existiéramos. Eso quiere decir que mientras nosotros no existíamos, el universo tenía un comportamiento, aparecimos nosotros y el universo cambió. O al aparecer nosotros, el universo desde el inicio cambió. Esa es la teoría que tienen. Ahora, llevémoslo a la Biblia. Dios creó todo esto para usted y para mí. Dios creó todo el universo para que usted y yo contempláramos el poder de Dios en las cosas creadas, para que nos deleitáramos en las cosas de la naturaleza. Por eso todo lo que usted ve está hecho con colores, con distintos colores que nosotros podemos observar.
No sé si usted sabe, los animales no ven la gama de colores que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un ojo excepcional que puede distinguir muchos, no voy a decir cuánto, pero una cantidad grande de colores. Nosotros podemos percibir la naturaleza. Es como que Dios creó la naturaleza para que nosotros sojuzgáramos sobre ella y para que nosotros nos gozáramos de la creación de lo que Dios hizo. Mire, si esto no convence a alguien que existe un Dios detrás de todo, nada lo va a convencer. Porque hoy día hay gente que sigue diciendo que no hay un Dios, no por falta de evidencia. Dicen que no hay un Dios porque al momento que reconozcan que hay un Dios, tienen que necesariamente, y es obligatorio, tienen que necesariamente rendirse ante esta evidencia y decir, si hay un Dios, yo quiero conocerlo. Ahora, usted tiene el privilegio de haber conocido a Dios sin ninguna evidencia, solo por la fe. Hay gente que hoy día tiene la evidencia, pero no conoce a este Dios, porque no tienen fe. ¿Sabe, hermano? Usted debe entender esto. Mire, que usted esté en este mundo, esté en este lugar, no es una casualidad. Todo lo que está creado no es casualidad. Fue hecho a propósito. No es que usted es un fruto porque su mamá y su papá se conocieron, porque iban caminando, se toparon, se miraron y empezaron a conocerse, se casaron y nació usted. No, esto es mucho más profundo que esto. Dios lo conoció a usted desde antes de la fundación del mundo. Desde que antes que Dios hiciera todo esto, Dios ya lo conocía. Ya lo conocía. Me conocía a mí y lo conocía a usted. Por lo tanto, todo lo que hay en el universo, todo lo que existe, fue creado para que apareciera el ser humano, y todos los miles o millones de seres humanos que han existido lo condujeron a usted. Para que usted conociera a este Dios que hizo todo este universo y tuviéramos la evidencia en la Biblia primeramente y en las cosas creadas, para que pudiéramos entender que hay un Dios. Para que este Dios tenga una relación contigo. Porque este Dios no es un Dios que se queda solamente con crear y observar. ¿Ya? Dios creó las cosas en 7 días y en 7 días dice que descansó, y la palabra original es contempló la obra de su creación. Él contempló todo lo creado y vio Dios que era bueno. Todo lo creado es bueno porque Dios lo hizo y lo hizo perfecto. Y adicionalmente, de acuerdo a todo lo que hemos ido entendiendo y lo que he tratado de traspasar en esta presentación cortita, ¿ya? Todo esto es para usted. Todo esto es para usted. Todo esto es para mí. Todo esto lo hizo Dios para nosotros. Para que nosotros tuviéramos la posibilidad, hermanos, de poder conocer a este Dios por medio de las cosas creadas. Vamos a ir a un comercial y de ahí volvemos. Visita nuestra página web www.151.cl. Somos el 15.1. Es tu medianoche de conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. Otra nueva noche de sensación.
Ok, estamos de vuelta. Entonces, ya hemos observado desde la semana pasada esta breve presentación que hicimos al principio. Con esto solamente una persona podría decir, ¿sabes qué? De verdad hay un Dios. De verdad hay un Dios que es real. Un Dios que es evidente en las cosas creadas, que las podemos observar. Dios es manifiestamente evidente, ¿ya? Ahora, este Dios no tan solo creó las cosas, sino que también se hizo presente para que nosotros lo conociéramos. Por eso Dios se aparece primeramente a Abraham para hacer un pacto con él. Porque lo que Dios quiere es que nosotros le conozcamos, para que nosotros seamos salvos, ¿ya? Y ahora vamos a entrar en un tema ya profundo. Porque si Dios creó todo esto para nosotros, en el corazón de Dios estaba que nosotros existiéramos. Porque por eso creó todo el universo. Porque el universo se comporta de acuerdo a nosotros que lo estamos observando. Porque hasta donde todos los científicos lo saben, todos los que están observando la naturaleza lo saben, miran con telescopios que hoy día pueden ver galaxias que antes no se veían. El James Webb que ha ido descubriendo cosas que son impresionantes, y hacia donde nosotros miremos y observemos no hay vida. No hay vida. Menos vida inteligente. Y a ver, sabríamos de eso. Entonces, Dios creó todo esto, este infinito espacio. ¿Para qué? Para que nosotros observemos la magnificencia, el poder de Dios y demos glorias a Dios por las cosas creadas. Cuando usted observa una flor, cuando observa un ave, cuando usted observa un colibrí comiendo de una flor, ¿qué fue hecho primero, esa flor o el colibrí? ¿O fueron hechos juntos? Cuando usted va observando toda la naturaleza, hay una sincronía perfecta. Aquí no hay evolución. La evolución hace mucho tiempo que desapareció. Desapareció cuando apareció lo que es la información genética, cuando aparece el ADN. Cuando aparece el ADN, desaparece la evolución. Más aún, cuando encontramos la información genética, los cromosomas, su madre y su padre aportan cromosomas, y uno de ellos, el hombre, da un cromosoma que determina la sexualidad de cada persona. Usted está hecho con un diseño. Usted no es fruto de una casualidad. Dios lo hizo perfecto. Usted tiene la altura, tiene el color de ojos, tiene el color de piel, el color de pelo, que Dios diseñó para usted. Usted fue hecho, es producto de un diseño inteligente. Un diseño inteligente. Entonces, es imposible no ver la mano de Dios. Mire, Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios con incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Hoy día, hermanos, estamos en un mundo que no quiere creer en Dios. No por falta de evidencia, es que no quieren creer en Dios. Ahora, ¿por qué no quieren creer en Dios? Porque al momento que ellos creen en Dios, viene la culpabilidad sobre ellos. La culpabilidad es el pecado. Porque el pecado es el que te aleja de Dios, y el pecado es que tú hagas todo lo posible por alejarte de Dios para que no lo conozcas. Por eso, aunque las cosas sean evidentes, las cosas creadas, aunque tú veas toda evidencia, puede venir cualquier persona a decirte, cualquier científico, cualquier persona creyente, a decirte lo que sea, pero el que no se quiere convertir no es por falta de evidencia, es porque su negro corazón está entenebrecido y no quiere ver la luz, porque la luz le molesta, porque la luz trae y le muestra la evidencia de su pecado, le muestra lo malo que tiene en su corazón, le muestra lo perverso que son sus pensamientos. Por eso el hombre se aleja de Dios. Se aleja de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva desobedecieron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron. Se escondieron. Esa es la naturaleza del ser humano, la naturaleza caída de Dios, del hombre, es apartarse de Dios, porque sabe
y sabemos en nuestro corazón que está entenebrecido, no podemos soportar la luz de la santidad de Dios, por eso nos alejamos. Por eso fue necesario que viniera Jesucristo. Y ese es el plan de Dios. El plan de Dios desde el principio, desde antes de la creación del mundo, era que nosotros viéramos nuestra culpabilidad para con esta culpabilidad poder traer a Jesús y limpiar a nuestros pecados. Y aquí voy a dejar un tema abierto porque lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver, probablemente si no es la próxima semana, la siguiente. Pero acuérdese de esto, para que nos vea. Vamos a hablar sobre algo, la culpabilidad del hombre. La culpabilidad del hombre es porque usted nació, porque Adán y Eva pecaron y desobedecieron. Esa desobediencia llegó hasta sus padres, y sus padres, como traen ese pecado original que durante muchos siglos se ha enseñado, ese pecado original hizo que usted viniera en pecado. ¿O el hombre tiene algo que es especial? ¿O el hombre tiene algo que es mucho más profundo? ¿O es que el hombre viene con una carga de pecado no al momento de ser concebido, sino que antes de ser concebido? Todo eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a estudiar, ¿ya? Para que entendamos que el pecado que viene por la desobediencia no se produjo en este lugar. Eso lo vimos en los primeros programas, lo vamos a seguir viendo y llega con más profundidad. El pecado no nace en esta tierra. La desobediencia no nace en esta tierra. La desobediencia sabemos que nace en el reino de Dios, donde hubo una guerra espiritual, donde hubo un tercio de los seres que estaban en el cielo, que combatieron y fueron vencidos y fueron arrojados a esta tierra. Esta tierra estaba, pero no estaban los seres humanos. Y eso es lo que tenemos que tratar de entender. Todo esto fue creado para nosotros. Al momento de aparecer el primer hombre, la primera mujer, que hoy ya tenemos clara certeza que existió un hombre y una mujer primarios. ¿Por qué lo sabemos? Por el ADN. Sabemos que no hubieron dos Adanes y dos Evas. Hubo un solo Adán y una sola Eva, y todos los seres humanos vienen de esa línea. Y lo sabemos por medio del ADN. Es la herramienta que hemos podido ir observando para saber que hay un hombre y una mujer. De hecho, a la mujer se le llama Eva mitocondrial, porque hay un ADN mitocondrial que solamente lo transmite la mujer. No hay dos mujeres. No hubo desde el principio dos mujeres. Hay una mujer y un hombre. Y toda la descendencia, todo lo que usted observa, todas las razas, descienden todas de una sola mujer y un solo hombre. Como dice la Biblia. La ciencia ha trabajado durante harto tiempo en favor nuestro, y nosotros, porque hemos malentendido que la ciencia es perversa. No, hay una mala ciencia que es perversa. Una mala ciencia que es perversa. Pero la ciencia es observar las cosas creadas para dar una respuesta. Y la respuesta que la ciencia ha tenido que ir dando es que hay manifestación de una inteligencia. Hay un propósito en cada una de las especies que fueron creadas. Hay un propósito puesto en ti. Y no es explicable, nadie puede explicar de dónde viene tu inteligencia. ¿De dónde viene tu personalidad? Porque podemos ser dos personas distintas. Y si somos 1.000 millones, somos 1.000 millones distintos. O sea, hay 1.000 millones, o 6.000, o 7.000, o 10.000 millones de habitantes. Y cada uno distinto, físicamente, pero también mentalmente. Una esencia única, cada uno con una personalidad única. Esto es lo que Dios hizo. Entonces la pregunta es, ¿quién es el hombre? Para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Hay una pregunta puesta en la Biblia, que la vamos a ir viendo en los próximos programas, ¿ya? ¿Por qué razón estamos en este lugar? ¿Por qué fuimos concebidos en pecado? ¿Por qué fue necesario que naciéramos acá? ¿Por qué es necesario que tengamos un trayecto? Si Dios sabe quiénes van a ser salvos, Él lo sabe. Porque Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos escogió para salvación. Dios ya sabe quiénes son los que han de ser salvos. Y si sabe los que han de ser salvos, también sabe quiénes son los que han de perderse. Entonces la pregunta es muy fuerte y muy profunda. ¿Por qué Dios creó todo esto para nosotros? ¿Y por qué Dios nos creó en pecado? ¿Por qué Dios nos creó en pecado? Lo vimos las primeras semanas. Cuando Adán y Eva comieron el fruto y desobedecieron, vino el conocimiento del pecado, pero la maldad ya estaba en el mundo. Acuérdense que cuando Caín mata a Abel, Dios le expulsa a la tierra de nuevo. Había más seres humanos y tenían costumbre de matar.
Entonces nosotros podemos fácilmente entender que cuando Dios puso a Adán y Eva en Edén, había una civilización, que es la tierra de Nod, donde tenían costumbre de matar, donde fue expulsado Caín, donde Caín tuvo una esposa. Y ahí podemos ver, y eso lo vamos a ver ya desde la próxima semana, cómo se reprodujo la descendencia de Caín y cómo se reprodujo la descendencia de Set, y llegamos a tener el diluvio. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, es importante, hermano, que usted vaya entendiendo esto. Mire, es importante que vaya entendiendo que hay un propósito. Usted no está en este lugar por una cosa química, porque su mamá y su papá se comunicaron, se conocieron, y usted nació del fruto de su unión. No, usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Las cosas no son casualidades. Si algo hemos podido ver en el estudio del microcosmos, es que nada es al azar. No existe azar. No existe. El azar no existe. Nosotros podemos entender el azar. Nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Si yo tiro una moneda al aire, puede caer cara o puede caer sello, sí. Pero cuando tú tienes todas las variables, tú sabes qué es lo que va a ocurrir. Dios sabe el final desde el principio. Te conoció desde el principio para que seas salvo. No desperdices tu salvación. ¿Tus hijos no son salvos aún? Háblale, muéstrale este programa, muéstrale el programa anterior, que vean la evidencia real. Mira, si ustedes quieren en algún momento, en alguna iglesia, que nosotros compartamos esto, lo que vimos la semana pasada, lo que vimos esta semana, ahí está nuestro número, que es un WhatsApp. También tenemos un correo electrónico, donde ustedes se pueden comunicar con nosotros y nosotros hacemos estas presentaciones. No cobramos por esto. No cobramos por esto. No vamos a tratar de robar ovejas, ninguna cosa. Nosotros queremos que tu ministerio, si eres pastor, crezca. Si un grupo de hermanos se quiere poner de acuerdo en algún momento, inviten, nosotros vamos y enseñamos. ¿Sabe por qué? Porque es una carga puesta. ¡Ay de mí si yo no enseño! Entonces, y cuando digo lo hacemos, porque la semana pasada hubo otro amigo, hermano, con el cual estuvimos viendo un tema impresionante, ¿ya? Y no tenemos nada más que una obligación de entregar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hermano, estamos ya en la parte final de este programa, ¿ya? Hacer un llamado. Mira, no te dejes confundir. Estamos en tiempos finales. Si nosotros podemos ver la forma en que Dios trabaja, 6 días, creó la tierra, el séptimo reposo. Estamos llegando al año 6000. Nada hace pensar que no vaya a ser exactamente lo mismo. Hay un milenio y después de ese milenio viene la salida de este planeta, la terminación de este planeta y todos puestos delante del trono blanco. Entonces da a entender que son 6000 años dados para el hombre. Nosotros estamos prácticamente terminando los 6000 años. Tenemos evidencias de las cosas que están ocurriendo, las guerras, rumores de guerra. Hay profecías que las vamos a ir analizando, que nos muestran la certeza y la cercanía de la venida de nuestro Señor. Hoy día nadie podría extrañarse si el Señor apareciera en 5 o 6 años más. Hay eventos que vienen. Fíjate lo que pasó estas 2 últimas semanas. Cuando hablamos de guerra, rumores de guerra, pero estamos hablando de una guerra donde Israel tomó un protagonismo gigante. 6 millones de habitantes contra una nación que tiene recursos ilimitados, son dueños del petróleo, tremendas riquezas, con armamento impresionante, lo bombardeaban todos los días. Y ahí está Israel, porque Israel no puede ser removido, porque fue el pueblo que Dios escogió. Y cuando la iglesia no esté, todo el mundo se va en contra de Israel. Entonces, tenemos que entender los tiempos proféticos para que sepamos en qué tiempo estamos, qué es lo que viene, cuáles son las cosas que están ocurriendo. ¿Tú crees que esta guerra que hubo de pequeño bombardeo que tuvo Irán con Israel es nuevo? No, pues si Irán es Persia. El imperio medo-persa es el imperio de Irán. Es el mismo imperio que conquistó Israel. Todo vuelve a repetirse. Cuando hablamos de la Comunidad Económica Europea, cuando hablamos de Europa, estamos hablando sobre toda la coalición del imperio griego. Si los imperios están presentes al día de hoy, todavía siguen estando, con distintos nombres, siguen estando. Cuando tú estudias las profecías, estudias la palabra, te vas metiendo, te das cuenta que todo lo que nosotros estamos viendo hoy día es lo mismo que se viene repitiendo desde que apareció Israel. Desde que Dios llamó a Abraham,
desde ese momento, el mundo se dividió en dos. En los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios. Los que conocen a Dios para salvación y los que no conocen a Dios para perdición y perdición eterna. Ese es el mundo. Por más que tú trates de imaginarte que Irán es bueno o Irán es malo, que Israel es bueno o que Israel es malo, no tiene que ver con que sean buenos o sean malos. Tienen que ver con que lo que ellos tienen es algo que viene desde siglos. Desde siglos, los persas querían destruir Israel. Los romanos quisieron destruir Israel. Todo el mundo quería destruir Israel. Acuérdate que Israel ha sido la nación más perseguida de la historia. Justamente por lo que dijo Jesús. Que iban a ser perseguidos, que iban a ser muertos, que su ciudad iba a ser asolada y que iban a ser perseguidos hasta el confín del mundo. Y fíjese, eso está pasando hasta el día de hoy. Bueno, hoy día estamos ya en los tiempos finales, falta poco. Mire, hermano, yo he estudiado y hay muchas personas que estudiamos los tiempos finales. Yo creo que ninguna persona que estudie los tiempos finales puede decir, ¿sabe que nos quedan 20 años? No, no quedan 20 años. No quedan 20 años, queda mucho menos que eso. ¿Ya? Estoy hablando para la iglesia, no estoy hablando para las cosas del mundo. Porque acuérdense que hay 7 años de gran tribulación. Algunos creen que estamos ya entrando en la tribulación. Estas son escaramuzas, La gran tribulación viene de otra forma, con una dictadura mundial y con algunas cosas que son muy específicas, que las vamos a analizar en profundidad. Pero tenga esta certeza. Tú fuiste escogido por Dios. A ti no es que tú un día dijiste quiero conocer a Dios, no, tú fuiste escogido por Dios. Tus pensamientos, Dios alineó tus pensamientos con los de Él, no son tus pensamientos, son los pensamientos de Dios. Dios cambió tu conducta. No es que tú cambiaste tu conducta, Dios cambió tu conducta, tú te dejaste cambiar. Porque tú no tienes fuerza para cambiar las cosas que haces. La fuerza viene por medio del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios puesto en tu corazón. Por medio de ese ayudador es que tú eres salvo. Recuerda esto, hermano. No es por méritos tuyos, no es por méritos propios, no es que yo haya hecho algo excepcional, no es que yo haya sido bueno o haya hecho muchas cosas, haya sumado cosas para ser bueno. No, todos somos malos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos fuera de la gloria de Dios. Dios creó todo este universo, trazó un plan para enviar a su Hijo, esencia del mismo Dios. Esencia del mismo Dios, fue engendrado por Dios, a su Hijo, lo mandó a este mundo para que fuera golpeado, rechazado, para que fuera insultado, escupido, y fuera atravesado, fuera muerto, para que tus pecados y mis pecados fueran limpios, para que no tuviéramos la carga de ese pecado que nosotros portamos desde la creación del mundo, para que nosotros, para ser tomados ahora como hijos de Dios. No desperdicies lo que tienes. Mira, hermano, este es un llamado porque estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales, lo estamos viendo, las cosas que están ocurriendo, cómo se está ordenando el mundo. Y en este tiempo, que nosotros sabemos que el Señor ya viene, cuando veáis que estas cosas empiezan a ocurrir, ¿ya? Tenemos que empezar a velar, tenemos que guardarnos. ¿Y cómo nos guardamos? ¿En tu casa encerrado? No. En este tiempo no puedes dejar de congregarte. ¿Sabes qué, hermano? En las grandes cosas que están pasando y que son muy, muy peligrosas, hermanos, que por ver programas, que está bien que los vean, pero por ver programas dejan de ir a la iglesia. Y en ver un programa el lunes, el martes, y se van nutriendo solos. No, hermanos, la iglesia es un cuerpo. Un cuerpo. Tú tienes que estar ensamblado con otros. Dios no es Dios tuyo, es Dios del cuerpo, es Dios de la iglesia. Sin cuerpo, tú eres un hueso seco. Tú estás fluyendo porque Dios fluye por medio de la iglesia. Por eso la palabra manda, no es que proponga, manda, que tenemos que sujetarnos a nuestros pastores. Yo antes de ser pastor me sujeté. Y probablemente habían cosas, estuve en algunos lugares donde habían cosas que no estaba muy de acuerdo, no me gustaban mucho, pero me sujeté. ¿Y sabes qué? Cuando tú te sujetas, Dios te enaltece. Yo hoy día soy pastor porque Dios me eligió, pero tuve que pasar las pruebas que tiene que pasar un hombre de Dios. Estuve en ministerios y fui fiel en todos los ministerios donde estuve, en todos los ministerios en que yo estuve, porque me cambié de la quinta región a Santiago, y en todos los ministerios donde yo estuve me mantuve fiel. Mientras Dios no me indicaba, no me movía de esos lugares.
Hoy día, hermano, si tú estás fuera de un ministerio, no estás concurriendo a ninguna parte, no te estás congregando con nadie, te estoy diciendo, estás en peligro de muerte eterna. De muerte eterna. Porque dice la palabra, no hagáis como aquellos que gustan de no congregarse. Es necesario congregarse, es necesario el cuerpo. Ahí tú te nutres de palabra, te nutres de oración, te nutres del Espíritu Santo. No puede ningún espíritu decirte que tú puedes ser salvo no estando en la iglesia. El Señor vino a buscar un cuerpo que Él sembró y sujetos unos con otros. Para eso puso los ministerios, para eso puso los pastores. Para eso hay profetas en la iglesia que hablan para que el pueblo no se desenfrene. Entonces, hermano, vuélvete, si no estás congregándote en alguna parte, vuélvete, busca un lugar donde tengas buena palabra. Si te fuiste de algún lugar enojado con algún pastor, anda y pídele perdón. Si te fuiste ofendido por algo, anda y perdona a la persona que te ofendió. Pero no desperdices tu vida espiritual, no desperdices tu vida eterna por cosas del mundo, por cosas que son solucionables. ¿Sabes que a veces una simple palabra de perdón, como el hijo pródigo, cuando dice voy a ir, le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y a decirle todo lo malo que había hecho y ahora quiero que me recibas como uno de tus siervos. No, ¿sabes que cuando fue, le dijo, Padre, perdóname, y el Padre lo abrazó, lo besó, lo hizo callar, le dijo, este es mi hijo amado que estaba perdido y que estaba muerto y ahora lo recuperó. Dios no quiere que tú le vayas a contar todos tus pecados o todo lo malo que hiciste. Sabe que basta con que le digas, Señor, me equivoqué, Señor, he caminado de espalda a ti, vuélvete al Señor. Y el Señor te recibe con los brazos abiertos. De la misma forma tiene que ser con los pastores. Si tú eres pastor y hay alguien que se fue de tu iglesia, se fue molesto contigo, te ofendió, te dijo alguna cosa, ve a buscarlo, tráelo de vuelta, perdónalo. Dile, ¿sabes qué, hermano? Quiero aclarar y arreglemos esto porque no quiero que te pierdas. Y si tú tienes algún problema con algún pastor, con alguien que dejaste, ponte a cuentas. Es lo que decía nuestro Señor. Antes de que venga el Señor, ponte a cuentas. Si alguien tiene algo contra ti, ve y arréglalo. Si tú tienes algo contra alguien, ve y arréglalo, pide perdón. Anda con tu hermano, porque estamos en tiempos difíciles. Mira, hermano, hoy día, si nosotros no nos vemos como hermanos, los cristianos, no nos vemos como hermanos, ¿qué somos? Si el mundo está en contra tuya. No importa tu denominación, el mundo está en contra tuya. Hermanos, estamos terminando este día. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes, como sí lo fue para mí en un tiempo. Y vamos a empezar a despedirnos. Vamos a saludar a los hermanos de nuestro ministerio evangelístico La Última Brecha. Quiero mandar un saludo a nuestra pastora, al ministerio. Disculpen, mi hermano, es que estaba tan metido como que me desconcentré, ¿ya? Pero saludo bueno, después me voy a acordar y lo voy a dar, ¿ya? Pero saludo a nuestros pastores. Estamos yendo este día jueves a predicar una iglesia ahí en San Ramón. Esperamos, hermanos, que los que son de San Ramón concurran a esa iglesia, que por el tiempo que tengo, lamentablemente, como me puse nervioso, pero la próxima semana vea el capítulo anterior y se va a acordar cuál es el ministerio. Hermanos, es que el Señor les bendiga, les sea propicio y tengan una semana de bendición. Nos vemos la próxima semana, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.